lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. La escolaridad. Muchas veces no solo los niños, sino que también los padres nos preocupamos de cómo le va a ir esta transición, ya sea de la primaria a la secundaria o de un curso hacia el otro. Ellos empiezan a experimentar diferentes emociones. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema, las emociones en etapa escolar. Y justo está con nosotros la psicóloga y educadora María José Varela, con quien vamos a compartir este tema. ¿Qué tal, María José? Y bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio en donde vamos a hablar de las emociones que son tan importantes para los chicos y sobre todo tan importantes para las familias, para que sepan cómo acompañarlas, cómo validarlas y cómo respetar ese proceso de transición en el proceso de cambio de un lugar, de un nivel a otro. Ahora, ¿estas emociones van relacionadas a la personalidad del niño o son emociones que por lo general son comunes que se presentan en estas transiciones? Hay una cosa maravillosa con las emociones. Primero, las emociones son sensaciones que aparecen frente a una situación en el entorno. Estas emociones duran hasta 90 segundos frente a una situación que aparece y es completamente natural de la experiencia que está viviendo el niño. Es tan natural como que un niño de 5 años sienta miedo en una transición de cambio, como que un adolescente de 14 sienta miedo, angustia o esté muy ansioso por esta situación de cambio. Eso quiere decir que no solo se trata del carácter, de la personalidad, sino de la situación en la que se está desenvolviendo el ser humano para sentir esa emoción. Ya, ahora, ¿cómo serían estas recomendaciones, no? Para poder acompañarlo. En el caso de los padres, porque los padres también nos angustiamos cuando vemos que nuestros hijos empiezan a presentar un poco de inseguridad, ansiedad. ¿Cómo podemos acompañarlos? Mira, hay una cosa maravillosa. Hay una herramienta que propone Marc Brackett, que es Ruler, que es con la que nosotros trabajamos, y te voy a compartir esto porque está comprobado en el día a día en las clases. Esta herramienta nos permite que los chicos primero tengan mayor lenguaje emocional, que no solamente vayan desde las emociones básicas, estoy bien, estoy triste, estoy enojado, no, sino que puedan ponerle a esa sensación corporal y emocional más palabras. Eso les permite reconocer, comprender esa emoción en el momento en el que la están sintiendo, etiquetarla, significa ponerle un nombre. Y luego de eso, poder llegar a compartirla para poderla regular. Eso nos permite día a día en la casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Las preguntas de sí o no, las cerradas, esas son las que vamos a eliminar al primer día de clases. ¿Cómo te fue? Hay una respuesta para eso, ¿bien o mal? ¿Qué más podríamos pedir si estamos preguntando algo tan cerrado? ¿Qué te parece si el primer día de clases le preguntas cómo te sentiste? ¿Quién está sentado a tu lado? ¿Cómo sentiste a tu profesor? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Esto es lo más importante, cambiar las preguntas a las que nuestros padres nos habían habituado, que nos enseñaron de esa forma a ser padres, y más bien abrir esta perspectiva para que el lenguaje emocional comience a abrirse. Por ejemplo, una de las preguntas que a mí me encantan con mis niños y con mis adolescentes es preguntarles, ¿cómo viste a tus amigos el día de hoy? Porque no solo estamos reconociendo nuestras emociones, sino les estamos dando la capacidad de empatía de reconocer en los otros. Eso, a medida que va avanzando el año, les va a permitir comprender que si un gesto físico, que si una palabra está afectando al otro, yo la puedo reconocer. Entonces, seguramente, tú le vas a preguntar eso en abril, pero en mayo te va a llegar y te va a decir, mami, ¿sabes qué? Hoy vi a Caro que estaba triste y le vas a preguntar por qué. Entonces ahí ella te va a poder explicar, ¿sabes por qué? Porque hoy no nos fue bien en la prueba. Ya no solamente está hablando de la emoción del otro, sino se está dando la oportunidad de hablar de su propia emoción. Incluso se está abriendo. Incluso esto puede crear empatía con sus pares, ¿no? Definitivamente. El poder reconocer las emociones en uno mismo es tener una herramienta poderosísima para poder reconocer las emociones en nosotros. El momento en el que eso funciona, estamos hablando totalmente de empatía, relación y conexión y vínculo con los otros. ¿Y sabes qué es lo más importante de esto? Que si eso funciona con los chicos, también funciona con los adultos. Es muy importante que los maestros, las personas que están guiando este proceso educativo para los chicos, sientan esa misma
responsabilidad afectiva y puedan validar, reconocer y acompañar esas emociones desde el inicio del año hasta finalizar el año, porque tú sabes que durante todo el año escolar hay un carrusel de emociones que siempre va a necesitar de un adulto que lo pueda traducir. Por eso yo creo que el educador tiene que estar seguro que va a ser educador, porque tiene que llegar a tener una conexión con los niños. Parece mentira, pero es más difícil, personalmente creo eso, empatizar o tener una conexión entre un adulto y un niño. Porque si el niño no siente conexión, no va a confiar en esa profesora, va a tener una resistencia en el momento en que le va a enseñar. Totalmente. Te voy a contar una cosa muy importante sobre eso. Nosotros estamos trabajando en una campaña maravillosa que se llama Tus emociones me importan y va directamente relacionado a esto, a esa posibilidad de empatía, relación y vínculo que permite validar las emociones de los niños desde la mirada de un adulto y hacerles entender que todas las emociones están bien sentirlas, que no debemos ni reprimirlas ni esconderlas, sino que hay un adulto que es un lugar y un puerto seguro para poder expresarlas. El vínculo es fundamental en todos los procesos de aprendizaje, porque solamente cuando hay un vínculo hay la intención del niño, del adolescente, de poder aprender, quiere decir de coger eso que tú me estás dando. Te cuento una anécdota de mi hija mayor, ¿no? Ella estaba en cuarto de básica. Y todos los años, obviamente, colegio bilingüe, aprende inglés, pero no se la veía así como que muy motivada. Buena alumna, sí, pero no motivada. Hasta que llegó una profesora que hizo que ella se enamore del inglés. No te puedo explicar. Fue un match que tuvo instantáneo con esa profesora que hasta ahora ella la recuerda y ella te dice, sí, por la Miss Noel, yo amo el inglés. Y lo habla perfecto, pero fue esa profesora que hizo, cómo hizo que llegó a ella y la envolvió en este mundo mágico del aprendizaje de inglés que ella se quedó con ese recuerdo. Sabes que todos tenemos en el corazón a esa maestra o a ese maestro que realmente cumplió con la función de ser maestro, porque ser maestro es dar luz, poder abrir ese espacio de la intención del aprendizaje, ¿no es cierto? Hay una cosa que yo siempre les digo a los papis y va relacionado con lo que me cuentas de la princesa, es que uno siempre se acuerda de la persona que le enseñó a ser feliz. Siempre vuelve a los lugares a donde uno es feliz. Entonces, mira, que la relación con el segundo idioma, que es el inglés, por ejemplo, siempre es un impacto porque nosotros manejamos nuestra lengua materna, que es el español. Pero el momento en el que te encuentras con otro código, con otra forma de expresar tus ideas, tienes que afianzar la seguridad en tu lengua materna y siempre, siempre una maestra de inglés o de otro idioma que tiene esa capacidad de hacer vínculo con los chicos es los que les enganchan directamente con los programas bilingües. Eso me pasa a mí en el jardín, ¿sabes? En el jardín nosotros recibimos a niños con su lengua materna, que es el español. Nosotros proponemos un programa 100% inglés. Imagínate el desafío que es para los chicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso, ¿sabes cómo se conecta el inglés con su conocimiento? Con amor, con respeto, con vínculo, con la capacidad que tienen mis maestras maravillosas de enamorarles de la segunda lengua, de hacerles entender que es un código con el que pueden expresar ideas. Y después el inglés es completamente natural. Mira que nos pasa de forma maravillosa este enganche con profesoras que tienen ese vínculo tan importante. Ahora, ¿cómo el profesor, ¿no? Empieza a manejar esas emociones? Porque siempre hay un niño más sensible que otro, ¿no? Sí. ¿Cómo tratar de levantarlo y que tal vez no sea señalado por sus otros compañeros? Porque así como los compañeros pueden ser maravillosos, también, sorry la palabra, pero también tienen una dosis de crueldad cuando quieren señalar a otro niño. Sí, por supuesto. Te voy a contar una cosa. Depende mucho de la disposición y la entrega que tiene el maestro para que el salón de clases se convierta en un lugar seguro. Si tenemos maestros que conocen de la primera infancia, que saben los procesos evolutivos del proceso de la niñez a la adolescencia y comprenden exactamente lo que va sucediendo en cada proceso cronológico y evolutivo, haces que tengamos maestros seguros, que entiendan
que, por ejemplo, hay veces que los chicos están muy inquietos. ¿Qué necesitamos ahí de los docentes? Que sean traductores emocionales. Esa inquietud no solamente la vamos a ver como un problema de conducta, sino qué nos está diciendo esa manifestación conductual, ese síntoma detrás de lo que nos está hablando. ¿Por qué? Porque si hay un adulto que traduce de forma correcta esa emoción, hay el resto de compañeros que entienden y comprenden esa emoción. Entonces te voy a contar una cosa muy linda, que hay una investigación de la Universidad de Oxford en donde nos dicen que cuando los docentes tienen la capacidad de traducir emociones de forma empática, de forma respetuosa, están enseñando, están modelando una forma al grupo de responder frente a esa necesidad del compañero. Eso no quiere decir que no va a haber uno que obviamente haga una burla o que lo pueda recalcar de forma... Pero ¿sabes qué es lo importante? Que el profesor ponga atención a ese que también está hablando de la emoción de su compañero, porque esa respuesta también da cuenta de su propio lugar subjetivo. Claro, porque a veces nos enfocamos en el niño que en este caso viene a ser la víctima del bullying, por ejemplo, pero no sabemos el agresor, por así decir, el que hace el bullying, qué está pasando en su entorno, en su hogar, en su familia, que lo está reflejando de esa forma. Exacto, es importantísimo. Por eso te decía que el tener educadores que estén conectados y vinculados con la primera infancia, con la adolescencia, es tan importante porque cualquier manifestación, cualquier conducta comunica. Eso tenemos que tener clarísimo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos. Cualquier conducta te está comunicando algo. Entonces, ¿qué pasa con el que está agrediendo? Entonces, está marcando dos cosas. O hay una falta de atención, de amor, de comprensión, o hay una falta de empatía que no ha sido revelada o modelada en su familia, o hay un exceso de permisividad, de la posibilidad de no tener límites. Entonces nos está mostrando dos formas paralelas de ver una emoción. O la ausencia también. O la ausencia, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con María José Varela. Ella es psicóloga y educadora. Estamos hablando sobre las emociones de los niños en la etapa escolar. Ya regresamos y volvemos con Sin Peros ni Rodeos. Y seguimos conversando con María José Varela. Ella es psicóloga y educadora sobre las emociones que presentan los niños en la etapa escolar. Ya hemos hablado de cómo se desarrolla, cómo es esta dinámica dentro del aula, ¿no? Cómo el educador tiene que ver la forma de empatizar con los niños, ¿no? Y también el acompañamiento que los padres tenemos que darle. Pero cómo nosotros, los padres, tenemos que controlarnos y no transmitirle a nuestros hijos los miedos que nosotros tenemos implícitos. Así te voy a contar una cosa. No transmitir los miedos es un poco difícil porque los niños y los adolescentes perciben y siempre hay que acordarnos de algo. Los niños aprenden por repetición y modelado. Eso quiere decir que a pesar de que tú no se lo quieras compartir, él te está viendo y está percibiendo, ella o él te está percibiendo cómo se siente. Pero hay una cosa hermosísima que a mí me gusta trabajar con los papis siempre y es una herramienta que se llama Stop. La primera es, y vamos a pensar como en un semáforo, ¿no es cierto? La primera es rojo, para. ¿Estás viendo que hay una emoción que se está desbordando? Hay que parar. Tomarte unos minutos. En amarillo vamos a respirar 3 veces. Y el verde, que es el más importante, es saber cómo vas a responder. No desde una mirada adultocéntrica, y lo que yo quiero que pase con esa emoción, que por lo general es apaga, en dónde está el botón de apagar al niño, o en dónde está el botón de tranquilizar al adolescente, sino más bien es la mirada empática de decir cómo a mí me gustaría que alguien responda frente a una emoción así. Y es tan maravilloso porque nosotros no respondemos a los adultos como creemos que tenemos que responder a los niños. ¿Te has dado cuenta que cuando estamos con nuestros esposos y nos responden por cualquier cosa, ya, espérate un ratito? Inmediatamente tu cara, ¿cómo? No me digas así. A mí ¿Cómo? no me hablas así. No, ¿cómo? Imposible. Y después el otro tiene que estar, ay, discúlpame, solo es que estaba atento. Pero nosotros con los niños, con los adolescentes, podemos responder de forma automática así. Espérate un ratito, estoy ocupado.
Y ellos también se quedan así como, cuando eso pasa, hay una sensación corporal. Se acelera el pulso, hay una sensación y eso se registra. ¿Sabes cómo se llaman esos? Se llama huella mnémica. Se queda en su cabecita que cualquier exposición de una emoción se va a responder así. Van a explotar de la misma forma. O alguien te puede responder así. Entonces, tenemos luego a hijos que son o muy exigentes, muy demandantes. O muy permisivos, ¿verdad? O muy permisivos. Entonces, ahí va la importancia de que el padre tiene que saber cómo responder frente a las emociones. No te cuesta nada, Elsie, tomarte un stop, para, un ratito. Y si no puedo con eso, validar mi emoción, porque también es importante validar la emoción del que cuida y decir, espera, voy a respirar un ratito, tengo que respirar porque no puedo. Porque hay dos veces, no sé si te ha pasado, pero con los hijos, o esperas porque o si no, algo vas a hacer con ese niño, o te quieres reír. No sé si te pasó eso, como... No, yo no nunca me sabes quiero reír. ¿Cómo responden a las emociones? Así como, o, ay, Yo lo solo... ¿Se tranquilizan claro. o se tranquilizan? Porque yo ya a veces... Es que, ¿sabes qué? Ese también es otro tema, es el rol de la madre. Como que la madre siempre, nunca siente nada, siempre tiene que ser feliz, siempre tiene que estar predispuesta, pero también somos humanos y también sentimos y también tenemos un tope que ya rebosamos. Entonces, Totalmente. pero en casa no siempre validan eso. Entonces es como que siempre tengo que estar predispuesta o siempre tengo que tener las pilas a full, recargadas, pero no, pues hay momentos en que ya uno no puede más. Este es uno de los aprendizajes más valiosos que nosotros como madres les tenemos que dar a nuestros hijos. Y es que uno tiene que parar cuando tiene que parar. Hay una cosa hermosísima que pasó con mi Teo, que él estaba en esto de los juegos mecánicos, ¿no es cierto? El primer juego mecánico se subió sin ningún problema, los miedos, todo. Pero en el segundo juego mecánico, ¿sabes lo que dijo? Dijo, no me voy a subir aquí, y se bajó, porque él dijo que uno tiene que aprender a saber hasta dónde van sus límites. Así es. Y eso es un mensaje maravilloso para nosotros los adultos. También tenemos que saber poner límites a nuestra predisposición inmediata de atender, de servir, de cuidar. A veces eso nos pone a tope las emociones y la respuesta emocional que damos a los chicos no siempre es la adecuada, por más que queramos estar todo el tiempo. Hay una frase maravillosa que dice Winnicott, que es un psicólogo de este proceso del desarrollo, que dice que los padres tenemos que ser lo suficientemente buenos, no perfectos. Uh-huh. Y eso creo que para nosotros nos da ay, está bien, puedo estar enojada, puedo estar triste, puedo estar cansada, puedo saber que el día de hoy, no sé si te pasa, pero el clima cambia también el estado emocional. Porque si está lloviendo, tenemos que prevenir en tiempos. Entonces, si tu hija o tu hijo está más demorado, pero por favor, está lloviendo, tenemos que llegar más rápido. Situación emocional a tope. Y los chicos como, ¿qué pasa? No pasa nada. Por supuesto. Claro. Porque ellos no tienen una experiencia previa de aprendizaje. Nosotros sí, porque tenemos la relación y el vínculo con el tiempo, porque tenemos la planificación de nuestras agendas. Pero eso es, además de que en el régimen Costa están de vacaciones. Exacto. Entonces todos los niveles y revoluciones comenzaron a bajar. Pero nuestra vida laboral no ha cambiado. Continúa. Entonces, ¿sabes qué es lo hermoso de esta época? Que me gustaría que les podamos compartir a los papis ahora que están de vacaciones. Exacto. Es que seamos un poco más empáticos con el ritmo del tiempo que van los chicos. Uh-huh. Porque nuestro tiempo no es el mismo tiempo que van, ni el mismo ritmo que tienen ni tampoco otros. Las mismas responsabilidades. Ni tampoco más las aún mismas. En vacaciones, que ya no están con la responsabilidad de los deberes y de las lecciones. Y que el horario estaba estructurado. ¿Te acuerdas que Exacto. les dejamos 7, ellos cumplen un horario estructurado, vienen 3, Vienen las nosotros teníamos nuestra extracurriculares. Claro. Ahora viene otra dinámica. Nuestra familia cambia en las vacaciones. La dinámica, el tiempo cambia en las vacaciones. Entonces, este es el momento valiosísimo para entender las emociones, comenzar a hablar sobre esas emociones, hablar de los amigos del año anterior, hablar de las experiencias del año anterior. Ahora es el momento perfecto para preguntarle, amor, ¿alguna vez sentiste miedo en la escuela? ¿Alguna vez sentiste enojo? ¿Estabas muy enojado por algo?
o te sentiste muy tranquilo. ¿Qué es lo que te da tranquilidad en la escuela? Esa información emocional que nosotros comenzamos a interrogar a ellos, les estamos diciendo una cosa maravillosa y es que sus emociones importan. ¿Y sabes por qué? Porque ellos nos importan. Eso es lo maravilloso de esta época de vacaciones, poder soltar un poco la rutina y poder acogerlos y hacerles saber que nos importan. Que son escuchados. Que son escuchados, que son validados. Porque a veces cuando uno está ocupado, pero escúchame, y no es que uno no quiere escucharlo, pero estás concentrado, qué sé yo, armando una agenda, planificando lo que tienes que hacer o algún proyecto que tienes que presentar en tu trabajo y empiezan pero escúchame, y ya cuando, como quien dice, te desconectaste ya del trabajo, es como que igual como mamá te sientes mal porque tu hijo te estaba pidiendo y te estaba rogando tiempo. Es correcto. ¿Te das cuenta que el escúchame de un hijo no es el mismo escúchame de otros? El escúchame de un hijo es escúchame, mírame, escúchame, atiéndeme, escúchame, tócame. Y es escúchame mirándome. Claro. Porque yo te escucho. No me estás mirando. Ajá. Y mira que hay una cosa y una relación muy importante con eso. Cuando ellos nos piden eso es porque están dando cuenta de cómo nosotros les pedimos a ellos que nos escuchen. Y cuando nosotros estamos hablándoles de cosas importantes, les decimos, escúchame, y están, pero mírame cuando te estoy hablando. Eso hace que él entienda que lo que yo le estoy diciendo es importante. Y es lo mismo que nos replican. Puede ser para mostrarnos que terminaron de colorear algo, o puede ser para mostrarnos que terminó de jugar algo. Pero esa es la importancia de la presencia. Y bueno, María José, Sin Peros ni Rodeos fue la concepción de este programa. Es siempre dar un tema que pueda ayudar a las personas que nos están viendo o que nos están escuchando. Pautas o a veces nos encontramos en una situación que no sabemos si tiene salida o cómo salir del mismo. Y por eso es que este segmento de podcast dentro de Sin Peros ni Rodeos es como que la columna vertebral del programa. Nos propusimos hacer un programa que te ayude, que te enseñe, que te sirva, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían aquellas pautas que debemos tener los padres para tener esa lectura de qué emociones pueden estar pasando o qué situación puede estar pasando en escuela que a lo mejor no se sienten con la confianza o no están convencidos de que a la final tengo que contárselo a papá porque puede enojarse o así como me puede resolver, pero a la final va a ir a la escuela, qué vergüenza que vaya a ir a hablar? ¿Cómo podemos nosotros hacer esa lectura sin tratar de invadirlos, sino que ya percibir si algo está pasando en la escuela? Sí, te voy a contar una cosa. Nosotros en el proceso educativo hicimos una certificación con la Universidad de Yale que se llama Ruler. Eso es una propuesta de Mark Brackett. ¿Qué significa eso? Que hay un estudio científico detrás de las herramientas que te voy a compartir. Entonces, mira, ¿qué podemos hacer como papis? La primera cosa importantísima es utilizar el juego como prevención antes de que sucedan estas cosas. Por ejemplo, ahora que estamos de vacaciones, vamos a jugar a caras y gestos, porque de esa forma les vamos a hacer reconocer las emociones y vamos a ponerle un punto más, que es a preguntarle cuándo alguien se podría sentir de esa forma. Eso lo vamos a hacer, esa información no lo estamos haciendo directamente, sino es algo simbólico. Estamos hablando de otras personas. En el momento en el que esté sucediendo el juego, te presento una imagen de una cara, tú la representas, tú me preguntas en qué momento puede una persona sentir eso, yo te respondo y mientras se desarrolla el juego, yo te digo a ti, ¿cuándo tú te puedes sentir enojado? O, ¿sabes que a la mami le puedes decir lo que quieras, no importa lo que suceda? Eso es una frase que se maneja mucho en mi casa y es algo que les comparto mucho a mis papis cuando trabajo con las familias. Y es que no hay nada, absolutamente nada que no se pueda decirle a la mami. No importa cómo nos sentimos, en dónde fue, no importa lo que pase. Me lo puedes decir a mí, porque yo te voy a acompañar, te voy a escuchar y lo vamos a solucionar juntos. Jamás les decimos que yo te voy a ayudar a solucionar. Exacto. Sino que lo vamos a solucionar juntos. Esa posibilidad, esa apertura emocional que les das a los chicos, les va a dar a ellos la confianza de que cuando algo pasa en la casa, primero voy a buscar a mi mami, porque no importa lo que pase, tengo que decírselo.
La segunda... Igual te vas a enterar, me dicen a mí. Igual te vas, ajá, o sea, prefiero decírtelo yo Ajá. y ya nosotros aquí conversamos, igual te lo vas a enterar. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que los papis justamente se queden con eso. Uno tiene que ser una mamá y un papá, tiene que hacer el proceso emocional como madre y padre para que sus hijos lo busquen cuando algo sucede. Ya, entonces, Esa tiene que ser nuestra. primero, que entiendan que cualquier cosa, no importa la consecuencia, como así, por así No decir, importa. pueden ir donde mami. Ajá, exacto. Segundo, El segundo, y que es una cosa muy importante, es que podemos presentar situaciones. Mira que nosotros en el segundo taller que hicimos dentro del colegio, presentamos una situación a los chicos. Estuvo precioso porque cuando se presentaban estas situaciones, primero este estudio de casos fue preparado por las psicólogas del DS de todo el colegio, por los tutores y por los directores de área. Quiere decir que a los chicos les estábamos enfrentando en una situación que ya había pasado o que por lo menos lo habían escuchado. ¿A qué me refiero con eso? En la casa podemos hacer un estudio de caso. En la casa podemos presentarles a los chicos una situación en donde puede ser una historia, en donde puede ser una situación que conocemos de nuestros primos, de él, algo que les relacione, que les ubique en el tiempo y en el espacio, y ahí buscar un enfoque en soluciones. Primero preguntarles cómo crees que se sentía esa mamá, cómo crees que se sentía ese hijo, y sobre todo buscar un enfoque en soluciones. ¿Qué harías tú? Sabes que yo como mamá haría esto, ¿tú qué harías? Esa posibilidad de reconocer, hablar y el enfoque en soluciones conecta. Y hay una cosa maravillosa con eso. Eso nos permite hacer una conexión del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Quiere decir que en esa conexión en el cerebro se está conectando el lado del lenguaje con el lado de la emoción y lo estamos expresando. Ay, no, perfecto. Ya, esas serían las dos principales. Y ahora pautas. la tercera y maravillosa que la utilizamos desde los niños de 2 años hasta los jóvenes de 18 es la atención plena, la respiración y los ejercicios de mindfulness. Nosotros, antes de comenzar todas nuestras clases, empezamos con un ejercicio de respiración de atención plena. La atención es una habilidad que se puede practicar todos los días y regresar al momento presente a través de la respiración nos da la seguridad de que los chicos están conectados con su aprendizaje y con sus emociones. Entonces hay una respiración muy linda que siempre les comparto a los papis para que lo hagan en la casa. No importa si el gordo o la gorda tiene 2 años o ya tiene 18, es que en un momento del día sepan que hay un momento para descansar y respirar. Nos sentamos, hacemos 3 respiraciones profundas, obviamente con una posición correcta, con una posición de atención plena. 3 respiraciones profundas es como haberte cargado todo el día. Es una recarga de información y eso le permite a los chicos entender que el tiempo de ocio y descanso es fundamental para aprender, que el tiempo de atención, que la atención es una habilidad que define el proceso de aprendizaje. Y tercero, que hay una cosa hermosa, que nosotros tenemos la habilidad de hacerlo. Mira que yo les explico a mis niños de 2 a 6 y a los grandes que tenemos el cerebro en la palma de las manos, ¿cierto? Este es el tallo, esta es la amígdala y esta es la corteza prefrontal. Cuando hay una emoción que nos invade, ¡pax!, se prende la corteza prefrontal. Entonces hay una explosión en la emoción. ¿Sabes lo que les enseño a los niños? Que ellos pueden, cuando eso sientan, cerrar su corteza prefrontal con las 2 manos, bajar las manos y respirar. Para recuperar el control. Exacto. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de este ejercicio? Es que ellos saben que tienen el control de su cerebro y darle esa oportunidad desde muy pequeñitos hasta que son adolescentes es enfrentarlos con la responsabilidad de que mis emociones también impactan en ti. Algún mensaje ya final para estos papis, para estos educadores y que sirvan como una pauta para mejorar o mejor dicho, acompañar de una forma correcta las emociones en la etapa escolar de los niños? Bueno, yo creo que hay una recomendación importantísima. La primera es que los niños necesitan presencia, que estén ahí, en un tiempo de atención plena con los chicos. Cuando estamos con ellos necesitan que nosotros como adultos dejemos los celulares, dejemos absolutamente todo, atención plena. Ese es el tiempo de calidad y valioso que necesitan nuestros niños.
Tengo mamis que trabajan 8, 14, 16 horas y que hemos trabajado con 2 a 3 horas al día de atención completa y plena y hemos visto cambios significativos en el desarrollo de los chicos. Primero, la atención plena hacia sus hijos y sobre todo el validar las emociones, enseñarlas a reconocer en nosotros y en los otros, poder etiquetarlas y ponerles un nombre a esa emoción, hacer que se comprenda cómo está mi emoción y cómo se siente en ti, como yo represento esa emoción. Y lo más importante es enseñarles a regular esas emociones con herramientas de respiración, con herramientas en las que yo sepa que puedo detenerme antes de actuar. Créeme que si nosotros podríamos aplicar, nosotros en nuestros trabajos, en nuestras interacciones sociales, la empatía que los niños tienen desde la primera infancia de ver al otro, nosotros podríamos ir construyendo una sociedad mucho más empática y respetuosa. Qué gusto, de verdad, María José, por haber compartido tu tiempo y todos tus tips y tu enseñanza aquí con nosotros. Hemos hablado sin peros y sin rodeos, hemos hablado tal y cual son las cosas y yo sé que han servido y que son muy valiosas para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Hemos tratado de abarcar todos los lados de este tema de las emociones en la etapa escolar de los niños. Nuevamente, gracias María José por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Elsie. Les mando un abrazo a todos. Felices vacaciones a los que están en vacaciones y queremos que siempre sepan que nosotros estamos en este proceso de aprendizaje continuo. Aprendemos con los chicos, aprendemos con las familias. Es que el proceso de educación tiene que ser en comunidad. Gracias, María José. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni problemas.